Necesito contarte algo que tal vez explique exactamente lo que estás viviendo ahora. Cuanto más te acercas a tu liberación, más feroz se vuelve el ataque espiritual. No es una coincidencia, no es mala suerte, no es una exageración emocional, es una guerra. Y hoy te voy a mostrar cómo estos ataques no son señales de derrota, sino pruebas claras de que el enemigo está desesperado porque se ha dado cuenta de que ha perdido terreno en tu vida. Si has sentido una resistencia diferente, algo que intenta sofocarte, como si algo intentara impedirte seguir adelante, quédate conmigo, porque yo ya he pasado por eso, y lo que descubrí puede cambiar la forma en que afrontas esta etapa. Recuerdo exactamente cuando todo empezó a cambiar para mí. Buscaba paz, buscaba silencio, buscaba acercarme a Dios, y fue precisamente entonces cuando las cosas empezaron a empeorar de forma inexplicable. Pequeñas situaciones empezaron a acumularse, pensamientos extraños surgieron de la nada, y un cansancio espiritual se apoderó de mí. Pero hoy entiendo que eso no era una señal de abandono, sino una evidencia de amenaza. El infierno comienza a derrumbarse cuando se da cuenta de que estás despertando espiritualmente. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. El enemigo no ataca a quien está parado, ataca a quien está avanzando. Si sientes una presión que antes no sentías, tal vez sea porque tu vida espiritual ha comenzado a moverse. No intenta detener al estancado, intenta paralizar al transformado. Solo lo entendí cuando dejé de preguntarme, ¿por qué me está pasando esto? Y empecé a preguntarme, ¿por qué está pasando esto ahora? Cuanto más buscaba respuestas, más me daba cuenta de un patrón. El ataque no venía cuando estaba lejos de Dios, venía cuando estaba a punto de crecer. Era como si algo en el mundo espiritual se hubiera dado cuenta antes que yo de lo que estaba a punto de conquistar. Y eso es exactamente lo que puede estar sucediéndote ahora, solo que no te has dado cuenta de lo que estás a punto de recibir. Y si esto te ha resonado, presta atención a lo que viene a continuación, porque te voy a mostrar señales claras de cuando estos ataques no son solo oposición, sino confesión de derrota del enemigo. La primera señal que percibí fue el ataque mental. No era miedo común, no era cansancio natural, eran pensamientos repetitivos que surgían sin ser invitados. Ideas de rendición, confusión, ansiedad, culpa y una sensación constante de insuficiencia. Era como si una voz insistiera en recordarme todo lo que no era, todo lo que no podía lograr, todo lo que debía temer. Esos pensamientos no surgían cuando estaba distraído, sino cuando comenzaba a orar con profundidad. Luego vinieron los ataques emocionales. Las personas que amo comenzaron a actuar de manera extraña. Las conversaciones sencillas se convertían en conflictos y las situaciones pequeñas parecían cobrar proporciones enormes. Sentía como si todo el ambiente estuviera cargado, pesado, hostil. No se trataba de personas, sino de una atmósfera espiritual que intentaba afectarme a través de los vínculos más sensibles. Cuando eso no funcionó, el ataque cambió de forma. Mi cuerpo comenzó a sentir el impacto, cansancio inexplicable, sueño irregular, pesadez física, falta de energía. Era como si el día ya comenzara derrotado, incluso antes de abrir los ojos. Fue entonces cuando comprendí algo importante. El ataque era estratégico. Si no destruía mi mente, intentaba destruir mi ánimo. Si no destruía mi ánimo, intentaba destruir mi fuerza. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Cuando los ataques cambian de forma rápidamente, es porque el enemigo está tratando desesperadamente de encontrar brechas. Ya no sabe cómo detenerte, así que lo prueba todo al mismo tiempo. Si alguna vez has sentido esto, escribe en los comentarios: me están atacando, pero no voy a parar. Esta frase puede parecer simple, pero es una declaración espiritual, y las declaraciones activan el mundo espiritual más de lo que imaginas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo aún más profundo. El enemigo no se desespera ante los débiles, sino ante los que están despertando.
Cuando empecé a darme cuenta de que ciertos ataques no eran solo desgaste emocional, sino movimientos espirituales intencionados, todo cambió. Empecé a reconocer patrones, y cuando reconoces la táctica, debilitas al agresor. La guerra espiritual no se gana solo con la fuerza, sino con la conciencia. Y me di cuenta de que el enemigo tiene miedo cuando empiezas a ver más allá de lo natural. Antes pensaba que todo era una coincidencia, puertas que se cerraban, personas que se alejaban, oportunidades que se esfumaban. Después de un tiempo, me di cuenta de que no era un caos aleatorio, sino resistencia, no externa, sino espiritual. Era como si algo estuviera tratando de impedirme llegar a un lugar al que ni siquiera sabía que me dirigía. Y esa es la parte que me hizo comprender la desesperación del enemigo. Él ve lo que estás a punto de alcanzar antes que tú. Por eso, ataca antes de la bendición, no después. Es como un avance profético. Cuando algo grande se acerca, la oscuridad intenta crear confusión para que abandones el camino antes de ver lo que Dios está a punto de entregarte. Cuanto más crecía este entendimiento en mí, más me daba cuenta de que el ataque no era una señal de que estaba en el camino equivocado, sino de que finalmente estaba en el camino correcto. La intensidad de la guerra es proporcional al nivel de la promesa. No porque el enemigo sea fuerte, sino porque tiene miedo. Sabe que si atraviesas esta fase, perderá el control sobre áreas que antes dominaba. Y ahora te pregunto, ¿y si lo que estás viviendo hoy no es un castigo, sino una confirmación? Después de comprender esto, comencé a observar otro tipo de ataque, uno que intenta alcanzar lo que es más preciado para ti. Ya no se trataba de debilitarme internamente, sino de atacar lo que me sostenía externamente. Las relaciones comenzaron a sufrir tensión, los vínculos importantes comenzaron a desgastarse y las personas queridas parecían reaccionar de formas completamente inusuales. No era maldad, era influencia espiritual buscando brechas emocionales. El enemigo sabe que, si no puede atacarte directamente, intentará herirte a través de tus seres queridos, y eso duele más que cualquier ataque personal. Sabe que es difícil afectar tu fe, así que intenta afectar tu corazón. Pero fue en ese momento cuando Dios me mostró algo que nunca olvidaré. Cuando el ataque llega a tu hogar, es porque hay una promesa sobre él. El infierno nunca ataca donde no hay un propósito. Y tuve que aprender a reaccionar de otra manera. En lugar de responder con ira, comencé a responder con oración. En lugar de defenderme, comencé a interceder. Porque descubrí que algunos conflictos no deben ser vencidos con palabras, sino con silencio y discernimiento. A veces la mayor respuesta espiritual es elegir no entrar en la provocación. Fue cuando empecé a responder en el espíritu que los ataques perdieron fuerza. El enemigo nunca sabe cómo actuar cuando su objetivo se niega a reaccionar emocionalmente. Esperaba impulsos, encontró oración. Esperaba división, encontró intercesión. Y fue entonces cuando comprendí: resistir no significa devolver el golpe, significa no ceder a lo que él quiere que sientas. Y prepara tu corazón, porque en el siguiente punto voy a revelar un tipo de ataque que casi nadie percibe, pero que muestra claramente cuando el enemigo ya está en pánico. Uno de los ataques más sutiles que enfrenté ocurrió cuando el enemigo se dio cuenta de que ya no podía hacerme retroceder. Cambió de estrategia. Ya no intentaba herirme, intentaba distraerme. Todo empezó a ser más ruidoso. Demandas urgentes, problemas inesperados, gente que me necesitaba todo el tiempo, noticias, redes sociales, preocupaciones materiales. Nada de eso parecía malvado, pero juntos tenían un único propósito: robarme mi enfoque espiritual. Me di cuenta de que el enemigo no necesitaba derribarme si lograba cansarme, no necesitaba hacerme pecar si lograba detenerme. Y este tipo de distracción es tan peligrosa como un ataque directo, porque parece natural, parece solo rutina, pero en realidad es sabotaje espiritual. Es como si dijera: si no puedo destruir tu fe, ocuparé tu mente hasta que no tenga espacio para crecer.
Fue entonces cuando comprendí una dura verdad. No todo el agotamiento es físico, a menudo es espiritual. No era el cuerpo el que estaba cansado, era el alma. Y cuando el alma se cansa, la fe pierde su brillo. Empecé a darme cuenta de que los momentos de vacío espiritual no eran falta de fe, sino un ambiente creado para que dejara de buscar. Y, cuando me di cuenta de eso, empecé a responder de forma diferente. En lugar de huir del silencio, comencé a buscarlo. Porque me di cuenta de que el silencio no era la ausencia de Dios. Era el lugar donde Él restauraba lo que el ataque había intentado consumir. La paz que buscaba no llegaba cuando todo se resolvía, sino cuando me posicionaba espiritualmente, incluso sin sentir nada. Y eso es exactamente lo que más teme el enemigo, cuando sigues firme, incluso cuando estás cansado. Y ahí es donde cambia la guerra, porque cuando descansas en Dios, el enemigo ya no sabe cómo alcanzarte. Pero el ataque se hizo aún más evidente cuando comenzó a tocar áreas específicas de mi vida, como si quisiera alcanzar puntos estratégicos. Ya no se trataba solo de mi viaje personal, sino de áreas que tenían promesa, mi hogar, mis sueños, relaciones que estaban conectadas con mi propósito. Era como si intentara destruir lo que Dios estaba construyendo, ladrillo a ladrillo. Me di cuenta de ello cuando surgían discusiones sin motivo, cuando personas importantes se alejaban, cuando puertas que se estaban abriendo comenzaban a cerrarse. No era abandono, era un contraataque. El enemigo intenta debilitar lo que más tarde servirá de testimonio. Sabe que, si toca la base, puede intentar desestabilizar el futuro, pero fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. Dejé de ver esas situaciones como pérdidas y empecé a verlas como intentos desesperados de interrupción. Porque si Dios lo ha prometido, ningún ataque puede impedirlo, solo retrasarlo. Y el retraso no es una derrota, es una estrategia divina. A veces Dios permite que el enemigo se rebele para que aprendas a luchar con conciencia. Y hay algo que nunca he olvidado. El enemigo siempre intensifica la guerra antes de un gran cambio espiritual. No lucha contra lo que está muriendo, lucha contra lo que está naciendo. Y si últimamente parece que todo a tu alrededor está siendo atacado, tal vez sea porque el cielo está a punto de mover algo que aún no has visto. Entonces, antes de continuar, cuéntame en los comentarios. No voy a renunciar a lo que Dios me prometió. Quiero ver quién está luchando con conciencia, porque el siguiente punto revela un tipo de ataque tan profundo que, cuando lo entendí, cambió por completo mi forma de luchar. Fue entonces cuando me di cuenta de un ataque del que casi nadie habla, pero que es uno de los más peligrosos: el ataque a la identidad. Ya no se trataba de lo que hacía o sentía, sino de quién creía que era. De repente comenzaron a surgir pensamientos de inadecuación, no como voces extrañas, sino como pensamientos propios. Cosas como: no te lo mereces, no eres capaz, Dios no te va a usar. Y lo más aterrador es que estas mentiras no venían como tentación, sino como verdades internas. El enemigo sabía que si lograba distorsionar la forma en que me veía a mí mismo, no necesitaría derribarme externamente. Yo mismo me sabotaría por dentro. Y fue entonces cuando comprendí algo profundo. Cuando empiezas a crecer, el ataque deja de ser contra tu comportamiento y pasa a ser contra tu esencia. Intenta atacar la raíz, porque sabe que si la raíz se debilita, todo lo demás cae por sí solo. Me llevó tiempo darme cuenta de que muchas de esas dudas no eran cuestiones emocionales, sino intentos espirituales de desconectarme de lo que Dios ya había establecido sobre mí. El enemigo no puede deshacer el llamado, pero puede intentar convencerte de que no estás calificado para vivirlo. Distorsiona la visión para que renuncies antes de ver lo que vendría a ser. Y cuanto más profundizaba en mi fe, más me daba cuenta de este patrón. El ataque a la identidad siempre viene antes de un salto espiritual. Siempre. Cuando el cielo está a punto de elevarte, el infierno intenta disminuirte internamente. Sabe que si descubres quién eres realmente en Dios, te convertirás
en una amenaza real. Y ten esto en cuenta, el enemigo no teme quién fuiste, teme en quién te estás convirtiendo. Pero hay un detalle que revela cuando este ataque llega a su punto álgido, cuando el enemigo intenta distorsionar tu visión. Pero tú, en lugar de dudar, comienzas a buscar aún más a Dios para comprender quién eres realmente. Eso fue lo que me pasó a mí. Cuanto más intentaba confundirme, más me volvía hacia la presencia y algo comenzó a cambiar en mi espíritu. La inseguridad se convirtió en convicción. Y cuando se dio cuenta de que ya no podía atarme con dudas, cambió de táctica una vez más. Intentó atacar el propósito, no intentando impedirme, sino tratando de minimizar la importancia de lo que llevaba. Comenzó a susurrarme pensamientos como: esto no cambia nada, nadie necesita esto, es mejor parar antes de que duela más. No era rendirse por debilidad, era rendirse por desvalorización. Fue entonces cuando lo entendí. El enemigo no intenta hacerte renunciar al propósito porque no cree en él. Te hace renunciar porque cree más en tu propósito que tú. Él ve el impacto antes de que tú veas el fruto. Y cuando sigues adelante, incluso cuando no ves resultados, eso desestabiliza completamente el infierno. Porque la fe que continúa sin validación visible es el tipo de fe que destruye estructuras espirituales. Y déjame preguntarte, ¿cuántas veces has pensado en renunciar a algo que ardía dentro de ti, no porque no fuera real, sino porque parecía demasiado grande para que pudieras llevarlo? Quizás no fuera incapacidad, quizás fuera guerra. Y antes de pasar a la siguiente parte, quiero que comentes esta frase como un acto profético. No voy a renunciar a mi propósito, porque lo que viene ahora es la parte más crítica. La etapa en la que el enemigo reconoce que ha perdido, pero intenta un último ataque antes de retirarse. Cuando el enemigo se da cuenta de que todas sus estrategias han fracasado, confusión mental, desgaste emocional, cansancio espiritual, ataques externos, distorsión de la identidad, lanza su última arma, el ataque a la esperanza. En mi caso, no fue repentino, fue silencioso. No me despertaba triste, me despertaba vacío. No era dolor, era neutralidad. No era llanto, era apatía. Era como si el enemigo dijera: no sirve de nada luchar porque nada va a cambiar. Y esa sin duda fue la fase más peligrosa. Me di cuenta de que el objetivo no era hacerme daño, sino anestesiarme espiritualmente. El infierno no teme a quien sufre, porque quien sufre clama. Teme a quien es indiferente, porque quien ya no siente nada deja de luchar. Este ataque es cruel porque llega cuando estás cansado. No te derriba, te desconecta. Y cuando la esperanza se apaga, el propósito pierde sentido, la fe pierde fuerza y la guerra deja de tener sentido. Pero fue precisamente en ese momento cuando Dios me reveló algo que lo cambió todo. La esperanza no es el resultado de la victoria, es el combustible para alcanzarla. Me di cuenta de que el enemigo no intentaba robar respuestas, intentaba robar resistencia, porque la victoria estaba cerca y él lo sabía. Era como si el mundo espiritual estuviera entrando en cuenta atrás y el infierno intentara sacarme de mi posición en los últimos metros. Y fue entonces cuando lo entendí. Cuando la guerra se silencia, no significa que Dios haya dejado de actuar. Significa que el enemigo se ha quedado sin estrategia. Su desesperación no solo se manifiesta en el ruido, sino también cuando intenta borrar tu fuerza en silencio. Y cuando levanté la cabeza y volví a declarar vida, incluso sin sentirlo, sentí que algo cambiaba en el ambiente espiritual, como si el infierno se diera cuenta de que ya no tenía el control. Y si te encuentras en esa etapa ahora, recuerda esto: no estás al final del camino. Estás en el umbral del cambio. Después de eso, algo dentro de mí cambió de forma permanente. Dejé de ver los ataques como signos de debilidad y empecé a verlos como mapas espirituales. Cada vez que el enemigo se movía, yo entendía lo que Dios estaba a punto de hacer. Me di cuenta de que, cuando atacaba mi mente, era porque estaba a punto de recibir una revelación. Cuando atacaba mis relaciones,
era porque Dios estaba a punto de restaurar vínculos. Cuando atacaba mi identidad, era porque Dios estaba a punto de elevarme. Cuando atacaba mi esperanza, era porque Dios estaba a punto de promocionarme. La guerra espiritual dejó de ser solo dolor y se convirtió en discernimiento. Comprendí que, mientras caminaba por la fe, no solo estaba siendo atacado, sino que estaba siendo refinado. Y todo lo que el infierno intentó usar para detenerme, Dios lo usó para madurarme. Las heridas se convirtieron en autoridad. Las caídas se convirtieron en testimonio. Las lágrimas se convirtieron en intercesión. El enemigo quería quebrarme, pero terminó fortaleciéndome. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que lo que parecía un caos sin sentido era, en realidad, la prueba de que estaba avanzando en el territorio correcto. Aprendí a no temer el ataque, porque el ataque revela lo que el enemigo teme, y si él teme, es porque Dios está haciendo algo tan profundo que el infierno no puede impedirlo, solo intentar retrasarlo. Pero quien camina sostenido por Dios no se detiene, no retrocede, no se rinde. Así que, si estás pasando por intensos ataques espirituales, no lo interpretes como una derrota. Interprétalo como una señal de que el cielo está en movimiento. La presión no es el final, es el anuncio de que algo está naciendo en ti. Y aunque duela, aunque cansa, aunque parezca demasiado pesado, recuerda, el enemigo no ataca a quien ya está perdido, ataca a quien está a punto de romper. Si este mensaje te ha llegado, deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu camino espiritual. Porque si el enemigo está desesperado, es porque Dios ya ha comenzado algo en ti, y esto es solo el principio.